La horrible conclusión que se había ido abriendo camino en mi espíritu de manera gradual era ahora una terrible certeza. Estaba perdido por completo, perdido sin esperanza en el amplio y laberíntico recinto de la caverna de Mamut. Dirigiese a donde dirigiese mi esforzada vista, no podía encontrar ningún objeto que me sirviese de punto de referencia para alcanzar el camino de salida. No podía mi razón albergar la más ligera esperanza de volver jamás a contemplar la bendita luz del día, ni de pasear por los valles y las colinas agradables del hermoso mundo exterior. La esperanza se había desvanecido. A pesar de todo, educado como estaba por una vida entera de estudios filosóficos, obtuve una satisfacción no pequeña de mi conducta desapasionada. Porque, aunque había leído con frecuencia sobre el salvaje frenesí en el que caían las víctimas de situaciones similares, no experimenté nada de esto, sino que permanecí tranquilo tan pronto como comprendí que estaba perdido. Tampoco me hizo perder ni por un momento la compostura la idea de que era probable que hubiese vagado hasta más allá de los límites en los que se me buscaría. Si había de morir, reflexioné, aquella caverna terrible pero majestuosa sería un sepulcro mejor que el que pudiera ofrecerme cualquier cementerio. Había en esta concepción una dosis mayor de tranquilidad que de desesperación. Mi destino final sería perecer de hambre, estaba seguro de ello. Sabía que algunos se habían vuelto locos en circunstancias como esta, pero no acabaría yo así. Yo solo era el causante de mi desgracia. Me había separado del grupo de visitantes sin que el guía lo advirtiera. Y, después de vagar durante una hora aproximadamente por las galerías prohibidas de la caverna, me encontré incapaz de volver atrás por los mismos vericuetos tortuosos que había seguido desde que abandoné a mis compañeros. Mi antorcha comenzaba a expirar, pronto estaría envuelto en la negrura total y casi palpable de las entrañas de la tierra. Mientras me encontraba bajo la luz poco firme y evanescente, medité sobre las circunstancias exactas en las que se produciría mi próximo fin. Recordé los relatos que había escuchado sobre la colonia de tuberculosos que establecieron su residencia en estas grutas titánicas, por ver de encontrar la salud en el aire sano, al parecer, del mundo subterráneo, cuya temperatura era uniforme para su atmósfera e impregnado su ámbito de una apacible quietud. En vez de la salud, habían encontrado una muerte extraña y horrible. Yo había visto las tristes ruinas de sus viviendas defectuosamente construidas, al pasar junto a ellas con el grupo, y me había preguntado qué clase de influencia ejercía sobre alguien tan sano y vigoroso como yo una estancia prolongada en esta caverna inmensa y silenciosa. Y ahora, me dije con lóbrego humor, había llegado mi oportunidad de comprobarlo, si es que la necesidad de alimentos no apresuraba con demasiada rapidez mi salida de este mundo. Resolví no dejar piedra sin remover, ni desdeñar ningún medio posible de escape, en tanto que se desvanecían en la oscuridad los últimos rayos espasmódicos de mi antorcha. De modo que, apelando a toda la fuerza de mis pulmones, proferí una serie de gritos fuertes, con la esperanza de que mi clamor atrajese la atención del guía. Sin embargo, pensé mientras gritaba que mis llamadas no tenían objeto y que mi voz, aunque magnificada y reflejada por los innumerables muros del negro laberinto que me rodeaba, no alcanzaría más oídos que los míos propios. Al mismo tiempo, sin embargo, mi atención quedó fijada con un sobresalto al imaginar que escuchaba el suave ruido de pasos aproximándose sobre el rocoso pavimento de la caverna. Estaba a punto de recuperar tan pronto la libertad. ¿Habrían sido entonces vanas todas mis horribles aprensiones? ¿Se habría dado cuenta el guía de mi ausencia no autorizada del grupo y seguiría mi rastro por el laberinto de piedra caliza? Alentado por estas preguntas jubilosas que afloraban en mi imaginación, me hallaba dispuesto a renovar mis gritos con objeto de ser descubierto lo antes posible, cuando, en un instante, mi deleite se convirtió en horror a medida que escuchaba. Mi oído, que siempre había sido agudo, y que estaba ahora mucho más agudizado por el completo silencio de la caverna, trajo a mí confusamente la noción temible e inesperada de que tales pasos no eran los que correspondían a ningún ser humano mortal. Los pasos del guía, que llevaba botas, hubieran sonado en la quietud ultraterrena de aquella región subterránea como una serie de golpes agudos e incisivos. Estos impactos, sin embargo, eran blandos y cautelosos, como producidos por las garras de un felino. Además, al escuchar con atención me pareció distinguir las pisadas de 4 patas, en lugar de 2 pies. Quedé entonces convencido de que mis gritos habían despertado y atraído a alguna bestia feroz, quizás a un puma que se hubiera extraviado accidentalmente en el interior de la caverna.
Consideré que era posible que el Todopoderoso hubiese elegido para mí una muerte más rápida y piadosa que la que me sobrevendría por hambre. Sin embargo, el instinto de conservación, que nunca duerme del todo, se agitó en mi seno. Y aunque el escapar del peligro que se aproximaba no serviría sino para preservarme para un fin más duro y prolongado, determiné a pesar de todo vender mi vida lo más cara posible. Por muy extraño que pueda parecer, no podía mi mente atribuir al visitante intenciones que no fueran hostiles. Por consiguiente, me quedé muy quieto, con la esperanza de que la bestia, al no escuchar ningún sonido que le sirviera de guía, perdiese el rumbo, como me había sucedido a mí, y pasase de largo a mi lado. Pero no estaba destinada esta esperanza a realizarse. Los extraños pasos avanzaban sin titubear, era evidente que el animal sentía mi olor, que sin duda podía seguirse desde una gran distancia en una atmósfera como la caverna, libre por completo de otros efluvios que pudieran distraerlo. Me di cuenta, por tanto, de que debía estar armado para defenderme de un misterioso e invisible ataque en la oscuridad, y tanteé a mi alrededor en busca de los mayores entre los fragmentos de roca que estaban esparcidos por todas partes en el suelo de la caverna, y tomando uno en cada mano para su uso inmediato, esperé con resignación el resultado inevitable. Mientras tanto, las horrendas pisadas de las zarpas se aproximaban. En verdad, era extraña en exceso la conducta de aquella criatura. La mayor parte del tiempo, las pisadas parecían ser las de un cuadrúpedo que caminase con una singular falta de concordancia entre las patas anteriores y posteriores, pero, a intervalos breves y frecuentes, me parecía que tan solo dos patas realizaban el proceso de locomoción. Me preguntaba cuál sería la especie de animal que iba a enfrentarse conmigo. Debía tratarse, pensé, de alguna bestia desafortunada que había pagado la curiosidad que la llevó a investigar una de las entradas de la temible gruta con un confinamiento de por vida en sus recintos interminables. Sin duda le servirían de alimento los peces ciegos, murciélagos y ratas de la caverna, así como alguno de los peces que son arrastrados a su interior cada crecida del río verde, que comunica de cierta manera oculta con las aguas subterráneas. Ocupé mi terrible vigilia con grotescas conjeturas sobre las alteraciones que podría haber producido la vida en la caverna sobre la estructura física del animal. Recordaba la terrible apariencia que atribuía la tradición local a los tuberculosos, que allí murieron tras una larga residencia en las profundidades. Entonces recordé con sobresalto que, aunque llegase a abatir a mi antagonista, nunca contemplaría su forma, ya que mi antorcha se había extinguido hacía tiempo y yo estaba por completo desprovisto de fósforos. La tensión de mi mente se hizo entonces tremenda. Mi fantasía dislocada hizo surgir formas terribles y terroríficas de la siniestra oscuridad que me rodeaba y que parecía verdaderamente apretarse en torno de mi cuerpo. Parecía yo a punto de dejar escapar un agudo grito, pero, aunque hubiese sido lo bastante irresponsable para hacer tal cosa, a duras penas habría respondido mi voz. Estaba petrificado, enraizado al lugar en donde me encontraba. Dudaba que pudiera mi mano derecha lanzar el proyectil a la cosa que se acercaba, cuando llegase el momento crucial. Ahora el decidido pat de las pisadas estaba casi al alcance de la mano. Luego, muy cerca. Podía escuchar la trabajosa respiración del animal y, aunque estaba paralizado por el terror, comprendí que debía de haber recorrido una distancia considerable y que estaba correspondientemente fatigado. De pronto se rompió el hechizo. Mi mano, guiada por mi sentido del oído, siempre digno de confianza, lanzó con todas sus fuerzas la piedra afilada hacia el punto en la oscuridad de donde procedía la fuerte respiración, y puedo informar con alegría que casi alcanzó su objetivo. Escuché cómo la cosa saltaba y volvía a caer a cierta distancia. Allí pareció detenerse. Después de reajustar la puntería, descargué el segundo proyectil, con mayor efectividad esta vez. Escuché caer la criatura, vencida por completo, y permaneció yaciente e inmóvil. Casi agobiado por el alivio que me invadió, me apoyé en la pared. La respiración de la bestia se seguía oyendo, en forma de jadeantes y pesadas inhalaciones y exhalaciones. Deduje de ello que no había hecho más que herirla. Y entonces perdí todo deseo de examinarla. Al fin, un miedo supersticioso, irracional, se había manifestado en mi cerebro, y no me acerqué al cuerpo ni continué arrojándole piedras para completar la extinción de su vida. En lugar de esto, corrí a toda velocidad en lo que era, tan aproximadamente como pude juzgarlo en mi condición de frenesí, la dirección por la que había llegado hasta allí. De pronto escuché un sonido, o más bien una sucesión regular de sonidos. Al momento siguiente se habían convertido en una serie de agudos chasquidos metálicos. Esta vez no había duda, era el guía.
Entonces grité, aullé, reí incluso de alegría al contemplar en el techo abovedado el débil fulgor que sabía era la luz reflejada de una antorcha que se acercaba. Corrí al encuentro del resplandor y, antes de que pudiese comprender por completo lo que había ocurrido, estaba postrado a los pies del guía y besaba sus botas mientras balbuceaba, a despecho de la orgullosa reserva que es habitual en mí, explicaciones sin sentido, como un idiota. Contaba con frenesí mi terrible historia. Y, al mismo tiempo, abrumaba a quien me escuchaba con protestas de gratitud. Volví por último a algo parecido a mi estado normal de conciencia. El guía había advertido mi ausencia al regresar el grupo a la entrada de la caverna y, guiado por su propio sentido intuitivo de la orientación, se había dedicado a explorar a conciencia los pasadizos laterales que se extendían más allá del lugar en el que había hablado conmigo por última vez. Y localizó mi posición tras una búsqueda de más de 3 horas. Después de que hubo relatado esto, yo, envalentonado por su antorcha y por su compañía, empecé a reflexionar sobre la extraña bestia a la que había herido a poca distancia de allí, en la oscuridad, y sugerí que averiguásemos, con la ayuda de la antorcha, qué clase de criatura había sido mi víctima. Por consiguiente volví sobre mis pasos, hasta el escenario de la terrible experiencia. Pronto descubrimos en el suelo un objeto blanco, más blanco incluso que la reluciente piedra caliza. Nos acercamos con cautela y dejamos escapar una simultánea exclamación de asombro. Porque este era el más extraño de todos los monstruos extranaturales que cada uno de nosotros dos hubiera contemplado en la vida. Resultó tratarse de un mono antropoide de grandes proporciones, escapado quizás de algún zoológico ambulante. Su pelaje era blanco como la nieve, cosa que sin duda se debía a la calcinadora acción de una larga permanencia en el interior de los negros confines de las cavernas. Y era también sorprendentemente escaso, y estaba ausente en casi todo el cuerpo, salvo de la cabeza. Era allí abundante y tan largo que caía en profusión sobre los hombros. Tenía la cara vuelta del lado opuesto a donde estábamos, y la criatura yacía casi directamente sobre ella. La inclinación de los miembros era singular, aunque explicaba la alternancia en su uso que yo había advertido antes, por lo que la bestia avanzaba a veces a 4 patas, y otras en solo 2. De las puntas de sus dedos se extendían uñas largas, como de rata. Los pies no eran prensiles, hecho que atribuía la larga residencia en la caverna que, como ya he dicho antes, parecía también la causa evidente de su blancura total y casi ultraterrena, tan característica de toda su anatomía. Parecía carecer de cola. La respiración se había debilitado mucho, y el guía sacó su pistola con la clara intención de despachar a la criatura, cuando de súbito un sonido que ésta emitió hizo que el arma se le cayera de las manos sin ser usada. Resulta difícil describir la naturaleza de tal sonido. No tenía el tono normal de cualquier especie conocida de simios, y me pregunté si su cualidad extranatural no sería resultado de un silencio completo y continuado por largo tiempo, roto por la sensación de llegada de luz, que la bestia no debía de haber visto desde que entró por vez primera en la caverna. El sonido, que intentaré describir como una especie de parloteo en tono profundo, continuó débilmente. Al mismo tiempo, un fugaz espasmo de energía pareció conmover el cuerpo del animal. Las garras hicieron un movimiento convulsivo, y los miembros se contrajeron. Con una convulsión del cuerpo rodó sobre sí mismo, de modo que la cara quedó vuelta hacia nosotros. Quedé por un momento tan petrificado de espanto por los ojos de esta manera revelados que no me apercibí de nada más. Eran negros aquellos ojos. De una negrura profunda en horrible contraste con la piel y el cabello de nívea blancura. Como los de las otras especies cavernícolas, estaban profundamente hundidos en sus órbitas y por completo desprovistos de iris. Cuando miré con mayor atención, vi que estaban enclavados en un rostro menos prognático que el de los monos corrientes, e infinitamente menos velludo. La nariz era prominente. Mientras contemplábamos la enigmática visión que se representaba a nuestros ojos, los gruesos labios se abrieron y varios sonidos emanaron de ellos, tras lo cual la cosa se sumió en el descanso de la muerte. El guía se aferró a la manga de mi chaqueta y tembló con tal violencia que la luz se estremeció convulsivamente, proyectando en la pared fantasmagóricas sombras en movimiento. Yo no me moví, me había quedado rígido, con los ojos llenos de horror, fijos en el suelo delante de mí. El miedo me abandonó, y en su lugar se sucedieron los sentimientos de asombro, compasión y respeto. Los sonidos que murmuró la criatura abatida que yacía entre las rocas calizas nos revelaron la tremenda verdad. La criatura que yo había matado, la extraña bestia de la cueva
Es un milagro, una gloria y la mejor cosa que ha sucedido alguna vez, según dicen, y probablemente se convertirá en ley al momento de que te lo tomes. Te harán tragar una pequeña cápsula cuando apenas eras un bebé, probablemente al mismo tiempo de ponerte tus inoculaciones. La pieza de esta cosa solo pesan algunos gramos y serán arrancadas de un pequeño contenedor de agua que probablemente instalarán pronto en cada hospital. Este par de gramos son más que suficientes para que lo siguiente ocurra. De seguro, tú nunca padecerás de cáncer. Vivirás hasta cumplir 105 años. Tendrás huesos más fuertes y un sistema inmunológico más resistente. Probablemente nunca necesitarás gafas o aparatos auditivos. Si llegaras a perder algún miembro pequeño como un dedo, en medio año lo tendrás de vuelta. Si pierdes un brazo, en 2 años lo tendrás de regreso con su funcionalidad casi completa. Esas son las especies de milagros, que son lo suficientemente creíbles como para hacerse popular. Esto no resolverá todos nuestros problemas, incluso creará algunos más. Como la sobrepoblación que nunca hemos visto venir. Pero si funciona, es barato y abundante, y es todo lo que necesitamos. Está claro que no podrán explicar cómo puede ser posible que reescriban nuestro código genético con tan solo tragar unos cuantos granos. Pero prometen que las respuestas serán dichas algún día y que no existen efectos secundarios. Viene de alguna previamente desconocida variedad de estrellas del mar, pero ni siquiera se explican esas cosas en las noticias. Yo creo que la historia trata sobre algo que hacen crecer de manera artificial. Estas estrellas de mar viven en los más profundos y oscuros lugares del océano y no son muy grandes e interesantes. Honestamente es probable que solo los hayamos visto en 1.000.000 de veces que hayamos perdido el interés. Por casualidad terminé viendo un programa de televisión, donde un idiota hablaba sobre cómo comer alimentos horribles que uno mantiene en la bodega, Dios sabe cómo, creo que había un tipo diferente de estrella de mar y comió un pedazo de ella y un año más tarde, él tenía aquel pie que había perdido tiempo atrás. Estoy seguro que destrozaron su casa y le hicieron pruebas de sangre e interrogaron a todos con los que él había conversado, pero alguien de alguna manera estaba presente cuando ocurrió la regeneración y eventualmente encontraron esa jodida cosa. Estaba viva cuando él se comió un pedazo de sus brazos y creo que al tipo le dio un poco de pena y lo dejó vivir en una pecera. Esto llevó a que eventualmente nos trajeran un montón de estas especies. Pero aquí está la cosa. Piensa sobre ello, la tecnología e innovaciones, piensa acerca de lo que son. Sobre todo porque están para mantenernos con vida, nos hacen saludables, nos ayudan a comunicarnos mejor. ¿Qué pasa si, como en un abrir y cerrar de ojos nosotros ya tengamos la capacidad de comunicarnos mentalmente? ¿Qué pasaría si, naturalmente seamos increíblemente fuertes y vivamos una larga vida? ¿Qué tal si comenzáramos a conseguir todo lo que necesitamos sin tener que trabajar? Nuestro objetivo se encargaría de mantener nuestro mundo de esa manera y simplemente todos disfrutaríamos de ello. Con una mente tan poderosa que puede transmitir y recibir pensamientos sin esfuerzo, es lógico pensar otras cosas sorprendentes podrían ser posibles también. Con esto en mente permaneciendo intacto, con tan solo recibir un pequeño pedazo de la criatura, uno se pregunta qué otra cosa podría hacer la mente. Así que ahora, esta es la pregunta. Si hubieras sobrevivido todo este tiempo sentado en la orilla del océano con ese increíble intelecto, ¿cómo te divertirías? ¿Por qué si esa mente podría variar y vagar libremente no puede simplemente algo que te importe? ¿Qué pasaría si rápidamente nos convertiríamos en la parte inferior de la cadena alimenticia, solo para asegurarnos de que constantemente tendríamos que buscar más de esas criaturas y nos permitiría ver el mundo a través de sus ojos? ¿Es realmente exagerar si pensamos que esas mentes tan poderosas podrían sobrepasar a las menores? No, tampoco es raro pensar que si una raza de poderosas mentes fue puesta en peligro, ellos usarían esta capacidad de dominar las mentes para defenderse a sí mismos. Que esperan pacientemente a que sus enemigos los devoren, simplemente para que se desplacen en las mentes de sus enemigos, y resuelvan el conflicto. No creo que esto sea una completa locura, y no creo que sea una locura que de repente existan muchas más guerras alrededor del mundo. Una investigación más detallada sobre el anticonceptivo reveló que accidentalmente la superbacteria hace que los hombres se vuelvan estériles. Deberíamos estar disfrutando la paz mundial, pero estamos matándonos unos a otros más rápido que nunca. Tal vez ni siquiera se estén sintiendo amenazados, tal vez seamos solo un juego para ellos. Tal vez solo somos la centésima de la raza con las que estas cosas han acabado. Todo lo que sé es que no te estás convirtiendo en un zombie de esas viejas y cursis películas de ciencia ficción.
Ellos te hacen pensar que aún tienes el control. Que lo que quieren que hagas es realmente lo que deseas hacer. Lo hacen ver tan natural, tan correcto. Entonces estamos en la Tercera Guerra Mundial y la única cosa que las bombas no quemarán limpiamente será el suelo oceánico. No me preguntes cómo es que sé todo esto, y no tomes esa píldora. 14 de julio de 2004 es la fecha exacta en la que el gobierno de los Estados Unidos de América reveló oficialmente la existencia de la misteriosa Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han construido en torno a esta. El intenso secretismo que rodea a la base y el hecho de que su objetivo principal es indeterminado han contribuido a suscitarlas. Así, se ha especulado con contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y horribles experimentos con seres humanos. Área 51, UFOs JPG. El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Muchos darían lo que fuera por tan solo poder acercarse un poco y atisbar aunque sea una porción de lo que en realidad oculta. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51, es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Esta historia fue filtrada por un antiguo empleado de limpieza que trabajó en el lugar en cuestión, el cual accedió a revelar esta historia a costa de su propia vida porque se veía incapaz de seguir llevando la pesada carga de guardar este secreto. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria aliada. Sin la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los nazis hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus objetivos genocidas. Según cuenta este hombre, la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado y en la época inmediatamente posterior al fin de la guerra continuó con este propósito, hasta que, en medio de la Guerra Fría y la amenaza constante de una guerra con la Unión Soviética, el gobierno aprobó el uso de la base para experimentos de tipo biológico. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América, extremadamente fuerte y robusto, cuyas heridas sanasen rápido y pudiese soportar fatiga extrema, duras condiciones y larguísimos períodos sin comer o beber. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tan alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida y recibir en su cuerpo quién sabe cuántas y qué clase de sustancias y mutilaciones con el fin de que Western cumpliera su sueño, era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevarían a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. Proyecto Abigail JPG. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos. Pero Western necesitaba a un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre, y quizá algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas vejaciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía, pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos había crecido de manera descomunal, pero la piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional.
Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico, el proyecto se había desviado y ahora el daño era irrecuperable. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesto a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él, pero sabía que si daban fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza que había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado, Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidió 2 años después de que todo inició, no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto con ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Abigail Proyecto Monster PNG se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. A resultas, la primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento, se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa, la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después, se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. Aunque se intentó aniquilar a la criatura, las balas y explosivos no parecían dañarla gravemente, de manera que, una vez que lograron rodearla en una zona subterránea de la base, se optó por atraparla allí y esta zona se selló bajo capas de concreto, acero y hormigón. Han pasado más de 70 años del proyecto Abigail, y todavía hay testimonios de empleados más recientes que afirman que en ala oeste del Área 51, por detrás de las paredes y especialmente debajo del suelo, se logran escuchar rasguños y gruñidos ahogados de vez en cuando. A raíz de esto surge la duda de cómo ha podido la joven convertida en monstruo sobrevivir tanto tiempo sin alimentos ni agua. Tal vez esto signifique que el proyecto de Western no iba muy desencaminado y que, de seguir haciendo pruebas en otros sujetos, hubiera conseguido, eventualmente, crear su soñado soldado invencible, pero a su vez surgen las dudas y el temor sobre cuánto tiempo exactamente puede sobrevivir esta criatura y, si ni las balas ni los explosivos convencionales pueden hacerle daño, entonces ¿qué? Hoy en día se cree que Abigail es uno de los motivos por los cuales el Área 51 es tan resguardada. No saben qué es y no saben cómo combatirlo. Temen que si algún curioso llega a toparse con ella algún día o si la criatura logra escapar, las cosas sin duda terminarían muy mal para todos. Era una noche de viernes y como es normal no tenía nada que hacer, no tenía novia y no me interesaba hacer amigos, prefería estar en mi cuarto viendo vídeos o leyendo un artículo interesante, no sé por qué me entraron ganas de entrar en la Deep Web, pero pensé que sería mejor que ver vídeos de gatos. Entré en mi navegador Tor y busqué alguna página interesante, cuando de pronto encontré un enlace a un sitio llamado carnavaldetortura.com, de pronto sentí un temblor en mi espalda que me decía que la dejara pasar y buscara otra cosa, pero mi curiosidad era mayor que eso así que di clic. Salió una página en negro con un contador que iba llegando a 0, faltaban 10 segundos y sentía ansiedad por saber qué es lo que iba a pasar.
Cuando el contador llegó a 0, apareció un cuadro de vídeo con el siguiente texto. Si estás aquí es porque diste clic al enlace antes de que empiece la función, ese enlace se eliminará una vez empiece el show y no volverás a ver este sitio hasta nuestra próxima edición. Sin más preámbulos comencemos, bienvenidos al Carnaval de Tortura. Apareció un hombre con un disfraz de maestro de ceremonias de un circo y usando una máscara parecida a la de Anonymous. Atrás de él habían 3 personas vestidas completamente de negro y al lado personas atadas de manos y pies con cadenas a unos pilares con una expresión de miedo. El maestro de ceremonias empezó a hablar. Estas personas están aquí porque han cometido crímenes graves y serán torturadas. Las reglas son sencillas, tienen 2 maneras de sobrevivir, una es soportando 12 horas de tortura continua, la segunda es que después de 6 horas, confiesen sus pecados y muestren arrepentimiento. Claro, yo debo creer que su arrepentimiento es en serio. Empecemos con el show. Las personas de negro tenían unas agujas que fueron inyectando en el cuerpo de los torturados. El maestro de ceremonias dijo que eso lo hacían para multiplicar el dolor de la tortura más adelante. Al momento de terminar, las personas de negro, a las que el maestro de ceremonias llamó torturadores, sacaron unas pinzas y con ellas empezaron a arrancar los dientes de las víctimas uno por uno. Los torturados empezaban a gritar de dolor y a llorar, sangre y saliva salían de sus bocas y lo peor, es que eso solo era el comienzo. Al terminar de arrancar sus dientes, estirar sus labios con pinzas como lo hace el dentista y taparles la boca para que no gritaran, los torturadores trajeron unos látigos que al parecer estaban conectados a una batería, por lo que cada latigazo les daba una corriente de descarga eléctrica. Fue así por 10 minutos hasta que una de las víctimas empezó a orinar en un tubo que les habían puesto a cada uno. Al terminar, uno de los torturadores sacó el tubo con la orina y se la dio a tomar a la víctima y le tapó la boca enseguida para que no vomitara. Continuaron con la tortura y vertieron ácido en las heridas para que sintieran más dolor. A continuación, sacaron un tubo con hormigas rojas y lo introdujeron en el recto de los torturados. El maestro de ceremonias dijo: este será un juego de paciencia, si uno de ustedes pestañea en los próximos 10 minutos, accionaré el botón que liberará a las hormigas, que estarán comiendo sus entrañas por 1 hora, resistan, y háganlo divertido. No pasó ni un minuto hasta que una de las víctimas pestañeó, y el maestro de ceremonias cumplió lo que había dicho. Las hormigas entraron y empezaron a comer el interior de los torturados, haciendo que sangraran por el ano. Era asqueroso y fascinante. Después de 6 horas continuas de torturas, el maestro de ceremonias le preguntó a los torturados si querían confesar sus pecados y ganarse la oportunidad de salir. Todos dijeron que sí. Uno confesó que había estado robando dinero de personas mayores al aumentar el precio de los intereses en préstamos bancarios. Otro dijo que engañó a muchas mujeres para casarse con ellas, matarlas y quedarse con el dinero de los seguros de vida. El último manifestó que secuestraba niños de la calle para matarles y vender sus órganos. Ellos estaban llorando y decían que lo lamentaban, que no lo volverían a hacer y que se entregarían a las autoridades. El maestro de ceremonias solo dijo: no les creo, no se arrepienten de nada, sigamos con el juego. Los torturados no podían creer esto y a uno le dio un ataque cardíaco, pero uno de los torturadores tenía un equipo médico y logró salvarlo, y entonces el espectáculo continuó. Después de 8 horas continuas de tortura, los torturados murieron bañados en sangre, orina, sudor y lágrimas. El maestro de ceremonias miró a la cámara y dijo: sintonícenos de nuevo el próximo año en una nueva edición del Carnaval de Tortura y recuerden, vivir es la peor tortura de todas. El video se acabó y la página se cerró. No podía encontrar nada al respecto de lo que acababa de presenciar, pero sé que lo volveré a ver el próximo año. Todo comenzó a las 7:50 de la noche. A esa hora y en mi habitación, solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad, tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado, y busqué la ropa que me iba a poner, por lo que procedí a pintarme las uñas. Realmente en mi mente estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores, solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo que era importante en una presentación era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos de un color rojo, tan brillante y profundo como la sangre, ese era el color que más me gustaba.
Después de eso, aún repasando en mi cabeza el contenido, miré las uñas de mis pies, las cuales estaban un poco largas para mi gusto. Odiaba tenerlas largas, no me sentía con complejo de águila, así que tomé el corta uñas y con cuidado corté cada una de las uñas de mis pies. Fue hasta después de que las corté todas, que me di cuenta de la situación. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. Hija, no te cortes nunca las uñas de noche. Me quedé mirando el vacío por un momento. Siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones, y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche que la olvidé. Recordé cómo inocentemente había preguntado por qué era malo eso, y que la respuesta no me había gustado para nada, me había causado miedo, y eso era lo que tenía en ese momento, miedo. Suspiré mirando la pared. ¿Y ahora? Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto. Después de las 8:33 p.m., no vayas a cortar tus uñas, ni las de las manos ni las de los pies, pues después de esa hora, ese instrumento de plata estará maldito. Maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado y más brillante, y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto. Después de las 8:33, corta tus uñas y vas a temer. Alguien tocará tu puerta, un regalo dejará. No lo abras hasta que amanezca, no seas curiosa. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. No cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte. Solté el corta uñas rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo. El corazón me latía con fuerza, mi abuela no mentía nunca. ¿Y si llegaban a tocar mi puerta? ¿Y si me encontraba con una caja? Justamente en ese momento tenía que vivir sola. No dejé de mirar las uñas, tenía mucho miedo, el corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder, pero, espera. No cortes tus uñas después de las 8:33. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8:33, estaba segura, no me pasaría nada. Repentinamente me rugió la panza, era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente. Caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias, fui hasta el refrigerador y saqué 2 huevos para freír. Aparentemente, había habido un incidente en Colorado, algo relacionado con un tiroteo. La noticia parecía indignante, pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8:50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8:33, corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada, el corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez el miedo fue aún más fuerte, de aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos, e inmediatamente cierra tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala, tenía mal la hora. Suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación. Lentamente llegué, con el corazón acelerado y las manos sudando. Eran las 8:50 aún. No podía ser, miré el aparato sorprendida y con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía. Tomé uno y lo miré, las 8:50. Tomé otro y lo miré, las 8:50. Tomé otro, las 8:50. Sin evitar la desesperación arrojé el reloj hacia la pared, haciéndolo pedazos y tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre. Pero después de marcar el número algo resonó en mi cabeza. Alguien tocaba el timbre. Me paralicé por completo y el teléfono se resbaló de mis manos cayendo al suelo. Alguien tocara tu puerta, algo me decía que no abriera la puerta, o que la abriera, tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía, pero algo también me decía que ya era muy tarde. Lentamente cerré los ojos, apenas podía respirar, sentía el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban. Pero nunca había sido cobarde, y no podía serlo ahora. Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara y quizá estaba exagerando. Me levanté despacio y caminé, tratando de calmarme con cada paso que daba hacia la puerta. El timbre sonó 3 veces y después cesó. Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla, pensando que nada iba a pasar, que seguro era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas, y que nada de lo malo que había pensado me sucedería. Suspiré, cerré los ojos y abrí la puerta. Un regalo dejará, había una caja.
El corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza. Inmediatamente comencé a llorar con desesperación, las manos me sudaron más y más, el miedo me invadía tanto que solo quería llorar y esconderme, taparme los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo, despertarme de esa pesadilla. La caja era negra, un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía hacer? ¿Qué era esa caja? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor, lo que podría haber en su interior. Quería saberlo, ¿y si era una broma? Tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma. Me incliné y tomé la caja. Estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi curiosidad. No la abras antes que amanezca, no seas curiosa. No podía abrirla, quería, pero no podía. Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante, tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera, quizá así no me pasaría nada. Sí, eso era, debía esperar. El hambre se me había quitado, sentía la casa más sola que nunca, sentía frío, sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo, los ojos llorosos, los labios pálidos, y aunque no podía verlo mi corazón seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas, entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona, cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida, las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. El dueño de la caja, ¿quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí, ¿qué podía hacer? El corazón me seguía latiendo con fuerza, el susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé. Yo no podía morir, no esa noche, y menos así. Si no podía mirar a lo que estaba atrás, tenía que escapar. Con todo el valor que pude reunir cerré mis ojos con fuerza y corrí hacia la derecha. Abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras, sentía cómo esa cosa me seguía, aún sentía el frío, aún las piernas me temblaban, aún sentía el miedo, y aunque corría aún lloraba con algo de desesperación. Por más que corría, eso que me seguía no se detenía. Llegué hasta las escaleras aún sin voltear y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí. Rodé por las escaleras, sentí el miedo junto con el dolor. Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza, haciéndome sentir un dolor inmenso que superaba incluso el miedo. Al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara, me levanté como pude y corrí hacia la salida. Estaba desesperada, y cuando vi la puerta más cercana a mí tropecé, cayendo al suelo. Giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja y esta se había volteado, abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Habían dedos de pies mutilados y ensangrentados, también había uñas. Pegué un grito de terror, alejándome con desesperación de ahí. Sentí mi frente húmeda, estaba sangrando gracias a las pinzas que me habían lastimado. Pero más fuerte que ese dolor, fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies. Abrí los ojos de par en par y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel, y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso, me desmayé. No cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte. Mi abuela una vez me dijo, no cortes tus uñas de noche, y en mis años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé. La abuela nunca se equivoca. Ahora les digo a ustedes, no corten sus uñas de noche, siempre habrá un amanecer. Da Full of un vídeo que a mi opinión, Daisy's Destruction no le llega ni a los talones. No lo digo en el sentido de morbo, sino en el sentido del contenido de ambos vídeos. Este es el único vídeo que no me atrevo a descargar, pero sí tengo el enlace para ver el vídeo en la Deep Web. El vídeo es bastante fuerte. Tanto que apuesto a que inclusive la persona más fría, seria, y amante de la sangre, lloraría o sentiría algo en su interior con la siguiente descripción que relataré. Aclaro que no proporcionaré el enlace a nadie, para que no me lo estén pidiendo, y que este artículo es presentado con fines informativos, mas no de morbo ni de lucro. El vídeo se desarrolla en una casa deshabitada, donde los integrantes, que son 5 personas adultas, que son 3 hombres y 2 mujeres, realizan actos demasiado macabros.
Default, 9. JPG. Una de las personas, la cual he investigado, de nombre José Luis Hernández Escobar, de nacionalidad española, participó junto con 4 personas más en una toma cabro que se realizó hace algunos meses en una casa deshabitada, la cual he estado investigando y al parecer se ubica en los Estados Unidos de América. Las personas se dedicaban al secuestro de niños, especialmente de bebés de 7 a 10 meses de edad. Investigando más a fondo, descubrí que este vídeo está creado por NLF, que quiere decir No Limits Fan o diversión sin límites. Al parecer NLF es la creadora de Daisy's Destruction y de otros vídeos tan fuertes como este. La cámara es encendida, y se pueden observar a 2 hombres sentados en una mesa, bebiendo algo de unas botellas de vidrio, al parecer se trata de cerveza. Comienzan a platicar por 2 minutos, a lo que el camarógrafo se sale de la casa a orinar y este graba esa escena tan desagradable donde comienza a orinar junto con la toma de su pene. Una vez terminada esa escena regresa a la casa, a lo que 2 mujeres llegan con una máscara puesta, junto con 2 bolsas cada quien. Proceden a abrir las bolsas, las cuales contienen a los bebés, que serán las víctimas de su macabro acto. Colocan a los niños en el suelo junto con algunos papeles de periódico. Mientras las 2 mujeres hacen esto, el camarógrafo va a por una caja de herramientas a la cajuela de un automóvil de color azul. La caja parece grande y pesada. El camarógrafo se mete a la casa y las 2 mujeres recién terminan de colocar a los bebés en el suelo, encima de los papeles de periódico. Una vez reunidos todos allí, la puerta de la casa es cerrada con llave y con un candado. A continuación les pido por favor, que si están viendo esto menores de edad, los retiren del artículo por su seguridad mental. Te advierto que si eres muy sensible, te alejes de este artículo por tu propio bien. Tras esto, una de las mujeres toma una silla de bebés y sientan a uno de los bebés. La caja de herramientas es abierta y sacan un cincel junto con un martillo. Una de las mujeres provoca el llanto en el bebé a base de bofetadas, a lo que la mujer comienza a presionar el cuello del bebé y se le es colocado el cincel en la parte superior de la cabeza. El martillo golpea fuertemente el cincel a lo que un grito desgarrador sale de la boca del bebé. La bebé muere definitivamente, y se es grabado el chorro de sangre que sale de su cabeza y de sus oídos. Sacan a la bebé de la silla y la avientan al suelo como si fuese un juguete o un animal. Ahora es el turno de uno de los 2 hombres, a lo que proceden a tomar una motosierra y a un bebé. Esto parece un juego, es bastante aterrador. Toman al bebé y lo atan de los pies, es colgado de un tubo que sale de la pared de la casa y este enciende la motosierra y descuartiza al bebé en cuestión de segundos. De igual manera se es grabada la escena y el bebé, o más bien los restos de ella, son tomados y arrojados fuera de la casa. A continuación sigue algo mucho más fuerte, por lo que recomiendo discreción. Las 2 mujeres salen a escena y cada una toma a un bebé y comienzan a azotarlos contra las paredes tomando al bebé de los pies, y azotándolo contra la pared como si fuese una pelea de almohadas. Una de las 2 mujeres se molesta y azota más duro al bebé que tiene en manos, a lo que le abre la cabeza y por supuesto, lo mata. Los 2 bebés muertos son arrojados al suelo y pisados por las mujeres. Finalmente, toman al último bebé que queda vivo y este es destripado. Colocan unas tijeras en su estómago y son clavadas de manera brutal, a lo que meten la mano y sacan los intestinos del bebé y no conformes con esto, clavan las tijeras en su ojo y de alguna manera, logran sacarlo y a la vez matar al bebé del dolor que se le ha dado y del desangramiento. El vídeo termina aquí y como si fuera poco, proporcionan las fotografías de lo que hicieron en el vídeo, para aquellos que dicen esto es falso, esto es como ahora todos dicen, es fake, no es verdad, es mentira, y muchas otras cosas más. Créanme, que yo cuando vi ese vídeo, sentí mucha molestia al ver lo que hacían. Lo que está a continuación expuesto es un archivo recuperado de la laptop del recientemente extraviado joven al que se identificó como Y. Querida memoria de mierda. Apaga la sopa a las 3:15, va a venir la señora M. A las 4, le abres. Apaga el boiler cuando te salgas de bañar. Carga tu celular, se le va a acabar la batería. Y. Regularmente utilizo los blogs de notas para apuntar las cosas que tengo que hacer, ya que al estar demasiado en internet suelo perder la noción del tiempo, y así esto me ayuda a que no me jodan mis padres. Aunque a veces mis dedos comienzan a escribir solos, como ahora, que tengo algo que contar, y mis amigos están dormidos, o apartados de la computadora, da igual.
Esta es la hora de la noche en la que pienso que ya debo ir a dormir, pero el vasto mundo de internet no me deja. Siempre hay alguna noticia nueva esperando quitarme mi tiempo de sueño. Hoy es así, esta noche, simplemente no me puedo mover, y es que hace aproximadamente 20 minutos recibí un mensaje de texto a mi celular, un tanto difícil de entender. Pero no porque las palabras estuvieran mal escritas, sino porque son extrañas, aquí las muestro. Y. Lo va a ti, es dentro, tú vas a ser libre, espero tu Y. Ese cabrón puso mi nombre. Primero pensé que era alguno de mis amigos ebrio, o con el corrector de texto activado, o simplemente algún conocido que escribe del carajo. Llevo 2 días sin saldo para contestar, así que pensé en ignorar el mensaje, hasta que me extrañó ver al remitente aparecer como, la mierda, una publicidad de internet. Nunca revelo mis datos personales en internet, esas carajadas son peligrosas. Cualquiera lo sabe. Y el texto, ya meditando el asunto del remitente, me pareció algo escrito en otro idioma y que fue traducido automáticamente, y de una manera muy textual, al identificar el idioma de mi región gracias a mi IP. Esa explicación calmó todas mis dudas, pero me dio un estímulo para continuar googleando, y de repente me recordó algo. El noticiero sensacionalista repetido mierdero que transmiten a las 2 de la madrugada pasó un reportaje sobre un joven venezolano que desapareció en su domicilio, de la noche a la mañana, sin que sus padres se enteraran, y sin ninguna pista del cómo o por qué. Y lo más extraño era que su habitación despedía un olor nauseabundo, y tenía un aspecto como si algo hubiera sido quemado allí. Además, encontraron una gran mancha en la pared en forma de I, hecha de un material parecido al residuo del plástico quemado. Totalmente falso. Pensé en cuanto vi la noticia, y me cagué de risa para augurar mi buen sueño. La noticia me llamó la atención porque la víctima se llamaba Y. Al igual que yo, algo con lo que nunca me había encontrado, ya que mi nombre es más bien extraño. Según tengo entendido fue un deseo de mi abuelo que me llamaran así, pero ahora que lo pienso, nunca lo he investigado en internet. Esto me ha pasado hasta este momento, así que a partir de ahora escribiré solo en intervalos de tiempo, mientras sigo explorando sobre ese raro acontecimiento. Adelante insomnio. Wow, justo acabo de googlear mi nombre, y me parece que es el primer nombre que conozco que no tiene una entrada registrada en Wikipedia. Esto sí que es un honor. La mayoría de los resultados obtenidos eran de cosas poco relacionadas, que al parecer Google mostró porque contenían alguna de las letras de mi nombre. Pero me llamó la atención una página escrita con caracteres extraños, que no me parece que sean de algún lenguaje conocido, ni ruso, ni chino, ni árabe, ni nada por el estilo. Esos caracteres eran en su mayoría de una forma cuadrada, y según entiendo, se diferenciaban entre sí por el número de pestañas o alteraciones que presentaba cada símbolo, y, por alguna razón, no los podía copiar, solo podía hacer clic en el texto azul que me dirigía a la página. Algo totalmente ocioso e irresistible. Lo seleccionaré, no entiendo una mierda. Esta página solo tiene texto. Creo que es texto, son esos caracteres cuadriformes. Texto verde chillón sobre un fondo grisáceo. ¡Qué combinación tan jodepupilas! Deslicé mi dedo sobre el iPad para hacer descender la página, hasta que me harté, eso parecía infinito. Pero de pronto me detuve al ver una imagen. Solo una, y tenía apariencia de ser una fotografía. Capturaron algo que identifico como un símbolo, como el que usan los cristianos en sus cuellos, los nazis en sus brazos, o como los que los niños pintan en las últimas hojas de sus cuadernos. Era como un ojo, vi un círculo pintado y rodeado por un óvalo un tanto más grande, lo que me hizo pensar que el círculo era una pupila de ojo, y dentro del círculo estaba rayada como de último momento una Y por alguna razón. Quiero guardar la imagen, intenso, al momento de querer guardar la imagen, descubrí que era un enlace, que me llevó a una página que era una galería, con fotos enmarcadas en elegantes cuadros virtuales de color negro sobre el mismo fondo grisáceo. Se veían 4, y eran de personas aparentemente tomadas desprevenidas mientras realizaban actividades cotidianas en su hogar. Vi a un hombre viejo tomando un vaso con una bebida, una señora de mediana edad con la mirada fija en su televisor, un niño de unos 5 años jugando con un dinosaurio de plástico en una mano y un vaquero en la otra, y un joven que me parecía algo conocido tocando una guitarra. Parece que tengo que bajar el cursor para ver el final de la página. No, al carajo que no, la mierda que no, es una jodida foto mía. Hasta abajo de la página, lo último que hay es mi foto. Me veo a mí, mirando la pantalla de mi laptop con tremendo interés, y con la ropa y apariencia que tengo en este momento, mi pantalón, mi camiseta, todo.
Pero, no puede ser posible, estoy en mi habitación, son las 2:44 am, estoy solo en la casa, las ventanas están cerradas, no tengo cámara web, ni siquiera mi celular toma fotos. Esto es desesperante, llevo mucho tiempo con la mirada fija en la pantalla, sin poder apartarla. Me da pánico mirar hacia los lados. Tengo la boca seca, y quiero orinar, pero la idea de moverme de la silla, o de siquiera cambiar de posición me aterra. ¿Qué jodida gente loca hizo esta página? ¿Y quién la visita? ¿Por qué tienen una foto mía? Tantas preguntas que tengo, que no sé por dónde empezar, es estresante. Creo que llamaré a mis padres, pero no tengo saldo en mi celular, y me estoy haciendo el valiente para salir y tomar el teléfono fijo que está fuera de mi habitación, en el pasillo, al acceso de todo el que esté por la casa. Espero que al llamarles me pueda calmar, quiero evitar salir a esta hora a la calle porque puede ser peligroso, pero esta sensación de ser vigilado, es terrible. Bueno, el primer paso es ir por el teléfono, aquí voy, no. Esto es lo peor. Me giré lentamente de la cama y dejé la laptop a un lado de mí, sentí tanta adrenalina atravesando mi cuerpo cuando me levanté, que era casi poderoso, y al momento de girar la perilla para abrir la puerta que dirige hacia el pasillo, y al dichoso teléfono, se va la luz. Casi me desmayo, no sé con qué fuerzas o con qué razonamiento lo logré, pero en cuanto se apagó todo, tomé la laptop guiado por la pantalla brillante sobre mi cama y corrí hasta el baño, que está del otro lado del pasillo. Me metí y cerré la puerta. Aquí hay velas y cerillos, así que tengo una luz extra que ilumina el interior del reducido baño, fortaleciendo la luminiscencia generada por la pantalla de la laptop. Y ahora, sin luz, el teléfono no funciona. Estoy escondido aquí, en mi casa, en la oscuridad, aterrado. Y ni siquiera sé a qué le tengo miedo. Solo sé que no quiero salir. Mierda, escuché un ruido viniendo de mi cuarto, pero mi cuarto está cerrado, la azoté con fuerza cuando escapé hacia acá. La puerta de mi cuarto está rechinando, se abre y se cierra, sigue un compás lento y expectante, que hace que cada segundo se alargue y me llene de miedo. No quiero estar aquí. No quiero salir. Solo quiero que todo termine. Todo se ha calmado por unos minutos, ya puedo pensar claramente, mi laptop tiene mucha batería, y aún estoy conectado a internet, lo que significa que la electricidad solo falló en mi casa, no con el vecino. No sé si sea algo para alegrarse o preocuparse, continué con mis investigaciones. Cerré la página donde estaba mi fotografía, no pude soportar verla de nuevo, pero sigo intrigado sobre todo eso. Usé Google y había muy pocos resultados relacionados a mi nombre, definitivamente Y. No es un nombre popular. La única imagen que me llamó la atención fue un dibujo, muy detallado a mi parecer, de una criatura algo fascinante y terrorífica, erguida en dos patas largas y claramente ágiles, con sus respectivos brazos que caían a cada lado de su cuerpo dándole un aire humano, y al final de estos, casi tocando el suelo, se veían unas garras con uñas negras y de aspecto podrido. La criatura tenía una piel completamente blanca, pero el detalle del dibujo mostraba que esta piel era algo bulbosa, como si por dentro fuera todo líquido cubierto por un saco fino que es la piel, y solo apaciguado de su claridad por unas venas gruesas y negras que aparecían estiradas a lo largo de todo el cuerpo de la criatura. El dibujo mostraba a la criatura mirando hacia el frente, que era lo que en realidad le daba aspecto temible, ya que en su rostro se apreciaba un hocico parecido al de los lobos, con unos fieros dientes amenazantes, y que estaba ceñido de la parte superior por un solo ojo ubicado en el centro de su cabeza, un ojo de aspecto penetrante y a la vez muerto, que si lo enfocas evitando el resto del cuerpo, denotaba una desesperación latente, una ansiedad humana y criminal. Ese ojo era completamente blanco, y en el centro se veía una pupila de color gris oscuro en forma de Y. De pronto sonó mi celular, casi me orino del susto, tanta tensión acumulada en mi estómago, sentía la frente sudada de desesperación, pero me tranquilicé y tomé mi celular. Era un mensaje de texto, de nuevo, antes de leerlo, miré el remitente. Mi cuerpo se estremeció al leer estos caracteres. Mierda no. Grité, y debido al sonido de mi propia voz, se creó un eco profundo en el baño, que me hizo notar el silencio sepultural que hay esta noche, y terminó por helarme los huesos. Acto seguido, me tranquilicé tratando de respirar de una manera rítmica, tomé una profunda bocanada de aire, que mantuve, y me armé de valor y leí el mensaje. Uno no escapa, Y. Encuentra, siempre, todo, Y. Vuelve, ser uno. Esto me quitó el aliento, ya nada me tranquiliza, no sé si han pasado segundos, minutos u horas, pero no puedo apartar la vista de la pantalla de mi celular.
Es muy frustrante, pero ahora no puedo hacer nada, excepto, tal vez, seguir en internet navegando acerca de cualquier otra cosa, y esperar quedarme dormido en el baño. Tengo un impulso por tallarme los ojos, están muy cansados, lo haré antes de continuar escribiendo. No, mi piel se siente húmeda al tacto del teclado, siento una saliva espesa y pegajosa que se ciñe entre mis dedos y las teclas al momento que estoy escribiendo esto. Mi roce con el plástico baboso es muy silencioso, no provoca ningún sonido, y empiezo a caer presa de mi propia desesperación. No puedo dejar de escribir, no quiero hacerlo, siento como mis ojos se empiezan a poblar de lágrimas, y sigo aguantando la respiración, en total silencio, y es así, con el aire contenido en el pecho, que por fin lo escucho. Es mi corazón palpitando, primero lento, y después más rápido, pero agresivo, es un palpitar más intenso de lo que he sentido nunca. Y me doy cuenta que la razón de que mi latido sea tan fuerte, es que no es un solo palpitar, sino dos latidos, uno mío, que se siente nervioso y aterrado, y un segundo latido, más hueco, más oscuro, menos humano, que sigue cuidadosamente el ritmo de mis palpitaciones. Las lágrimas corren por mis mejillas, y de repente, me siento hipnotizado por el sonido de los dos latidos casi unísonos, me dejo llevar, suelto todo el aire acumulado en mis pulmones, al momento que miro hacia arriba, al techo de mi baño. Estoy escribiendo sin ver, y solo distingo una sombra grisácea con un ojo, ubicada justo encima de mí, que sobresale del techo blanco gracias a la leve luz que emite la vela a mis espaldas. Miro directamente al ojo, y me regresa la mirada. No puedo explicar su expresión, y creo saber lo que viene. Solo siento miedo, y tiemblo al reflexionar que, a pesar de tener un latido de corazón similar al mío, esta criatura con la que ahora cruzo miradas, que escucho, y que siento, no puede ser humana. El texto mostrado fue el único archivo encontrado en la laptop del joven, del que no se ha sabido nada en más de una semana. Sus padres reportaron el hecho la mañana siguiente de su desaparición. La laptop estaba ubicada en la habitación del joven, que había sido gravemente dañada y en la que fueron encontrados restos de lo que pudo ser un incendio, provocado la noche de la desaparición. Uno de los peores escenarios que se recuerdan en la Primera Guerra Mundial fue la batalla de Mons, donde hubo una verdadera orgía de sangre y muerte que costó alrededor de 5.600 muertos y heridos entre el bando británico y alemán. Y entre tanta desgracia, muchos soldados explicaban historias que desafiaban a toda lógica. Algunos hombres afirmaron ser testigos de la aparición de ángeles en los cielos para salvar a la humanidad, mientras que otros explicaban sorprendentes historias de vampiros y despiadados demonios que se llevaban las almas de todo aquel que se encontrara a su paso. En medio de todas estas leyendas sobrenaturales, hubo una historia escalofriante que durante años atormentó a los residentes de la pequeña ciudad de Mons, la aparición de una misteriosa criatura misteriosa durante los intensos combates de la batalla de Monseñor. La batalla de Mons fue llamada así por el pequeño pueblo belga de Mons, que se convirtió en el escenario de una feroz batalla entre las fuerzas británicas y alemanas en 1914. Y mientras los soldados británicos y alemanes combatían en la batalla de Mons, otro peligro acechaba entre tanta barbarie. Una misteriosa bestia demoníaca daba caza a soldados británicos y alemanes por igual. Un enorme perro que llegó a ser conocido como el Sabueso de Mons. La historia del Sabueso de Mons fue dada a conocer públicamente por el veterano de guerra canadiense F.J. Neuhaus en 1919. La crónica fue publicada en el periódico Ada Evening News de Oklahoma, pero pronto todos los medios de comunicación se hicieron eco de la aterradora historia que tuvo lugar en la batalla. Según el relato, el primer avistamiento de esta criatura infernal tuvo lugar cuando el capitán Jeskes y 4 soldados británicos desaparecieron durante una misión. Cuando los cuerpos fueron encontrados, descubrieron que algo les había desgarrado la garganta, aunque lo más aterrador fue que encontraron marcas de grandes colmillos en los cadáveres. Días después de este extraño suceso, soldados de ambas partes afirmaron escuchar un aullido monstruoso que emanaba de la oscuridad en la tierra de nadie. El aterrado aullido causó que algunos soldados que habían sobrevivido a días de batalla se retiraran inmediatamente. Los altos mandos ordenaron que partieran más patrullas hacia la tierra de nadie para que investigaran lo que estaba matando a los soldados, pero el resultado era el mismo. Eran encontrados mutilados en circunstancias similares, con las gargantas degolladas por alguna enorme bestia. Y los gritos de terror de los soldados alemanes indicaban que estaban sufriendo ataques similares.
Los misteriosos aullidos nocturnos aumentaron en frecuencia y algunos de los soldados dijeron haber visto una enorme criatura parecida a un perro de color gris, merodeando entre las sombras del abismo de las trincheras. Neurouse estaba convencido de la existencia del sabueso de Mons, y no solo afirmó que la criatura era real, también dijo que era el resultado de retorcidos experimentos militares alemanes con el objetivo de fabricar armas biológicas. Según escribió el propio Neurouse, un científico alemán llamado Dr. Gottlieb Oxmuller llevó a cabo un experimento con el objetivo de insertar la mente de un psicópata a un perro. Neurouse escribió el siguiente fragmento en agosto de 1919 en el periódico Oklahoman. La muerte del Dr. Gottlieb Oxmuller en los recientes disturbios en Berlín ha sacado a la luz los hechos relativos a la perversa habilidad de este científico alemán que han asombrado a Europa. Pero el perro de Mons no fue un accidente, un fantasma, o una alucinación, era el resultado deliberado de uno de los experimentos científicos más extraños y repugnantes que el mundo jamás haya conocido. Según Neurouse, el Dr. Oxmuller buscó en todos los manicomios de Europa al peor psicópata para saciar su odio a Inglaterra. Al encontrar el candidato perfecto, el doctor alemán consiguió extraer quirúrgicamente el cerebro y lo implantó en el cuerpo de un gran lobo siberiano. La criatura fue entrenada y luego soltada en el campo de batalla. Otras versiones afirmaban que la criatura había sido alterada para ser más grande y mucho más violenta. Neurouse dijo que se habían encontrado documentos sobre la muerte del Dr. Oxmuller que exponían exhaustivamente todo el experimento, así como los deseos del médico para dar rienda suelta a la bestia entre las tropas aliadas, y que quedaba totalmente probado que los experimentos fueron reales. Cabe destacar que la publicación de Neurouse estuvo rodeada de polémica ya que, al parecer, no se encontraron registros que demostraran la existencia del Dr. Oxmuller. De hecho, tampoco se encontraron registros que demostraran que alguna vez hubiera un capitán llamado Yeskes en las filas británicas, lo que sin duda ocasionó un escepticismo sobre el informe en cuestión. Algunos historiadores han sugerido que la criatura eran realmente perros salvajes atraídos por los muertos de los caídos en la batalla, y que eran vistos por los soldados como sabuesos sobrenaturales del infierno. Pero por otra parte, muchos soldados que estuvieron presentes en la batalla de Moss afirmaron escuchar los aterradores aullidos y afirmaron que no correspondían a ninguna criatura conocida.